Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Quiero agradecer a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento al capítulo número 5 de la carta a los Romanos, donde en definitiva Pablo nos muestra que todos somos iguales a la vista de Dios, que Dios no hace acepción de personas y que nos ha dado su ley para mostrarnos lo que está bien y lo que está mal en nosotros mismos, porque la ley nos muestra el pecado y somos justificados gratuitamente por la gracia del Señor. Justificados, o sea, somos presentados justos, aunque no lo seamos. Y eso se acepta por fe, y la fe es confiar, la fe es tener seguridad. El Señor extiende su gracia y su gracia la recibimos no porque la merecemos, sino porque a Él le place dárnosla. Entonces, si no has tenido la oportunidad de estudiar los primeros 4 capítulos, te motivo a que lo hagas, porque a donde hemos llegado al capítulo 5, Pablo en los primeros versículos nos presenta un breve resumen. Pudiéramos decir que todo lo que hemos estudiado hasta el momento se resume en estos 2 primeros versículos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Repito el versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces les decía, justificados, estar justificados implica ser presentados justos por los méritos de Cristo delante del Padre, aunque no lo seamos. Y eso se acepta por fe. Tenemos la confianza de que eso es así. Debemos tener seguridad de salvación. Y esa seguridad de salvación nos permite estar reconciliados con Dios. Porque cuando dice aquí, tenemos paz para con Dios, es porque hay una reconciliación. Hubo una enemistad, ahora hay una reconciliación por lo que Cristo hizo. Eso es una buena noticia. Hemos entrado en la reconciliación con el Padre por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces estamos firmes, seguros, confiados y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas y estamos felices de que Dios le pondrá fin a este mundo de pecado y de maldad, y nosotros como reconciliados tenemos acceso al Padre. Y no solo esto, dice Pablo, no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es eso que nos gloriamos en las tribulaciones? ¿A quién le gusta estar atribulado? ¿A quién le gusta tener problemas? ¿A quién le gusta que las cosas no salgan como las había planeado? A nadie. Todos queremos tener éxito en nuestra vida personal, ya sea laboral o académica, en nuestra vida familiar, con la relación de pareja o la relación de hijos. Todos queremos tener éxito en los negocios, que fructifique nuestros planes y que logremos nuestras metas. Pero entonces, ¿cómo es? Si a nosotros nos gusta estar bien y que nos vaya bien, ¿cómo es que Pablo llega a decir nos gozamos en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Son necesarias las tribulaciones en nuestra vida? Yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Son necesarias las tribulaciones en la vida? ¿Son indeseables? Porque yo no creo que alguien diga, no, es que a mí me encanta que me vaya mal. Yo no creo. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien. Pero ¿son necesarias las tribulaciones? Y yo te puedo decir, son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque por lo general, cuando todo nos sale bien, cuando no tenemos ningún tipo de problema, cuando las cosas salen de maravilla, nuestra humanidad está inclinada a apartarse de Dios, que no debería ser. No debería ser, es cuando más tenemos que ser agradecidos. Pero nuestra propia tendencia humana intenta apartarse de Dios porque no tiene necesidad de nada.
Entonces Dios permite las adversidades, tomando en cuenta que estamos en un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que va a llegar a su final en cualquier momento. Dios permite las adversidades para que seamos totalmente dependientes de Él. Para que no hagamos las cosas a nuestra manera. Para que haya principios, para que haya normas de vida. Esas adversidades, según lo que dice Pablo, producen paciencia. ¿Y qué es la paciencia? A veces entendemos paciencia como estar allí tranquilo esperando que las cosas sucedan. Pero no es así. En el pensamiento antiguo del primer siglo, en el pensamiento de quien manejaba el idioma griego, la palabra paciencia, la mejor traducción sería perseverancia, porque la paciencia en griego se pronuncia hupomoné. Y hupomoné es resistir, aguantar. Entonces tú aguantas, tú resistes porque quieres lograr un objetivo, perseveras en ese objetivo. Y el Señor nos dice a través de su apóstol que la tribulación produce paciencia, nos hace ser perseverantes. ¿Perseverantes en qué? Perseverantes en la fe, perseverantes en la obediencia, perseverantes en la esperanza. Aquí está la perseverancia de los santos, dice el libro de Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. Entonces las adversidades nos ayudan a ser dependientes de Dios y tener la seguridad de que Dios no nos ha abandonado. Por eso la tribulación es motivo de agradecimiento para darle gloria a Dios, porque en medio de la adversidad nosotros perseveramos y confiamos que el Señor no nos abandona. Y la paciencia, dice el versículo 4, produce prueba. Y la prueba, esperanza. O sea que vendrán circunstancias a nuestra vida donde podemos probar que hemos puesto nuestra plena confianza en Dios. Porque cuando las cosas salen bien, ok, uno dice, salieron bien, y hasta le puede dar gracias a Dios, pero vivir totalmente contrario a lo que Dios ha establecido. Pero cuando las cosas no salen tan bien, es allí donde se prueba nuestra verdadera fe. Yo puedo decir, yo tengo la seguridad de que Dios me va a ayudar a salir de esto. No entiendo en este momento por qué Dios lo permitió, pero yo confío en que Dios tiene el control de todas las cosas. No entiendo por qué se perdió esto, no entiendo por qué fracasó esto. Quizás tengo que mejorar algo en mí, Señor, muéstrame. ¿Qué debo mejorar? Pero yo confío en ti. Entonces la tribulación, las adversidades nos ayudan a ser perseverantes. La perseverancia nos permite demostrar que tenemos confianza en el Señor. Y esa confianza en el Señor pues produce esperanza. No perdemos la esperanza, mantenemos la esperanza. Y nuestra mayor esperanza es que Cristo venga, porque nuestra confianza no está puesta en lo que tenemos, ni en lo que hacemos, ni en lo que somos. Nuestra esperanza está puesta en que el Señor vendrá a buscarnos. Y que nosotros estamos aquí simplemente de manera pasajera, como advenedizos, como peregrinos. Y mientras nos toca que transitar por este peregrinaje, mantenemos la confianza de que el Señor está con nosotros y esa esperanza no avergüenza. No avergüenza. Le doy gloria a Dios porque aún en medio de la tribulación, Él me muestra su amor. Y ahí lo dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No estamos solos. ¿Te sientes hoy preocupado? ¿Sientes que hay adversidades en tu vida? ¿Sientes que tu hogar se está desmoronando? ¿Sientes que el dinero no te alcanza para suplir tus necesidades básicas? ¿Sientes dudas incluso en tus propias convicciones religiosas? Pues yo quiero decirte que hoy es el día para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que nos convence de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad.
Es el Espíritu Santo el que nos ayuda en la debilidad y es el que nos motiva a ser obedientes. ¿A qué? A los mandamientos de Dios. Y eso no avergüenza. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, fíjate que Pablo está hablando de la seguridad de una fe firme. Antes éramos débiles, tambaleantes, inseguros. Cuando éramos débiles, a su tiempo, en el momento indicado, según las promesas dadas en su palabra por medio de sus profetas, en su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo vino a pagar el precio del pecado de toda la humanidad. ¿Quiénes son los impíos? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos estábamos condenados a muerte. Y quizás tú te preguntes, las personas que vivieron antes de Cristo, ¿qué pasó con ellas? Pues ellos, los que murieron, todos los que murieron, muchos de ellos descansan en la bendita esperanza de la resurrección, habiendo creído por fe que el Mesías vendría. Otros lo rechazaron. Ahora, en este tiempo, pleno siglo XXI, quienes descansen en Cristo deben descansar con la seguridad de que serán resucitados. Entonces, antes de Cristo estaba la esperanza de que el Mesías vendría. Ahora tenemos la esperanza de que el Mesías retornará. Versículo número 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, lo que Cristo hizo, el ser humano difícilmente pudiera hacerlo, mas Dios muestra su amor. ¿Por qué digo difícilmente? Y Pablo lo recalca de esa manera, porque cada quien piensa en su propio bienestar. O sea, yo no voy a perder mi vida. Lo haría por un hijo, lo haría por un familiar a quien ame mucho, pero un desconocido lo pensaría mucho, y eso es la realidad. ¿O tú darías tu vida por un desconocido? Y seguramente por ética o por respeto dirías, bueno, lo pensaría. Pero la realidad es que dudaríamos mucho en dar la vida por alguien que no conocemos. Por eso repito, quizás por un hijo, seguramente por un hijo, seguramente por un familiar muy cercano, seguramente por un esposo, una esposa a la que realmente amamos. Porque hay hogares donde uno dice, mira, la cosa allí no pinta bien. Pero lo que Pablo quiere enfatizar aquí es que lo que el ser humano no está dispuesto a hacer, Dios lo hizo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando en la condición de pecado, habiendo nacido con la herencia del pecado, Cristo murió por nosotros. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Quería hacerlo? Sí. Y lo hizo porque quiso, por su amor. Extiende la gracia a toda la humanidad, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Cristo fue capaz de dar su vida por aquellos que lo rechazaron, ¿cuánto más está dispuesto a hacer Dios por aquellos que le hemos aceptado por fe? O sea, los justificados. Si Cristo murió por ti antes de que tú existieses y durante muchos años viviste haciendo y deshaciendo, pero has entendido lo que el Señor hizo y es la única solución a tus problemas, ahora que le has entregado tu corazón a Él, ahora mucho más el Señor te va a manifestar su amor, porque nos está dando la oportunidad no solamente de ser perdonados y reconciliados con Dios, sino que nos está permitiendo tener la vida eterna y ser excluidos de la ira sobre el pecado. Porque si siendo enemigos, cuando no teníamos esta fe, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Entonces es cuando más como creyentes debemos vivir felices aferrándonos al Señor. Si cuando vivíamos en una vida contaminada como la que aparece en el capítulo número 1 de Romanos, una vida entregada a los placeres, a la lujuria, al desenfreno, a la idolatría, al egocentrismo, a la avaricia, al desprecio, si aún estando en esa condición, y esto Pablo estaba hablando con los hermanos de la iglesia,
No estaba hablando con los incrédulos, estaba hablando con los hermanos de la iglesia. Si antes en esa condición nos dimos cuenta que el Señor nos amaba y aceptamos por fe lo que Él hizo, mucho más ahora que ya estamos en el pueblo de Dios. O sea que esto es un mensaje para la iglesia. Esto es un mensaje para nosotros que ya hemos aceptado la reconciliación. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. O sea, gracias a Cristo hemos sido reconciliados. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el capítulo anterior veíamos una ilustración de la vida de Abraham, que fue justificado antes de ser circuncidado, justificado por fe. Y sus obras eran una respuesta al amor de Dios. Y aquí ahora hay una comparación con Adán. Porque Pablo dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, o sea, la muerte es el resultado del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres. Nosotros hemos heredado el pecado de nuestros padres y como consecuencia estamos condenados a la muerte. Nosotros podemos morir en cualquier momento. Por cuanto todos pecaron, o sea, hemos nacido con esa tendencia y los que no nacimos en la fe, pues en algún momento llegamos a estar haciendo cosas creyendo que eran normales y después descubrimos que estaban mal. O sea, vivimos en pecado. Antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Ok? Cuando habla de la ley aquí en este versículo 13, está hablando de los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios y anunciados en el monte Sinaí, descritos en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20. Antes de esa ley escrita, había pecado en el mundo. De eso estamos claros, ¿verdad que sí? Antes de la ley escrita con el dedo de Dios, había pecado en el mundo. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Entonces, si había pecado, había una ley. Y si el mismo apóstol Pablo dijo que por la ley viene el conocimiento del pecado, y si ya había pecado antes del monte Sinaí, es porque había una ley. O sea, la ley moral de Dios. Había una norma de vida, de conducta. Había una oportunidad de demostrar obediencia. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, había una ley. ¿Y cuál era esa ley? Pues se puede resumir como no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero en realidad era no desobedezcas. Te estoy dando una orden, come de todos los árboles que hay en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando volvamos a ver el libro de Génesis, vamos a explicar algunos otros detalles que quizás se nos escaparon en una primera lectura. Pero en realidad eso era una ley. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay una norma de conducta desde un mundo perfecto. El hombre desobedece y como consecuencia de la desobediencia el pecado fue pasado para todas las personas. Todos somos condenados a la muerte. Pero donde no hay ley no se inculpa pecado. Si Dios no hubiese dicho no comas de ese árbol, entonces como tú no me dijiste que no coma y tú me diste libertad de comer si yo hubiese comido, no hubiese pasado nada, porque no hay pecado. Entonces, el pecado radica en desobedecer. Lo que hace la diferencia es la palabra de Dios. Es como un padre cuando le pone normas a su hijo. Entonces, no es tanto la acción, sino la intención. No es tanto el haber comido la fruta como haber desobedecido a Dios. Porque tú como padre puedes poner normativas en casa. No prendas el televisor. Otro día el niño ve televisión, pero en ese momento el padre dice, no prendas el televisor. Entonces, ¿en qué radica la falta? ¿En ver la televisión o en desobedecer al padre? Porque papá, nosotros vemos televisión de vez en cuando, sí, pero te estoy dando una orden que no lo prendas hoy. Y Dios dio una orden que no comieras del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios estableció una norma, una ley, y fue la desobediencia lo que trajo la consecuencia. Decir el día de hoy en nuestras iglesias protestantes que la ley de Dios está abolida, es decir, el pecado ya no existe. ¿Te das cuenta las implicaciones
de decir que Cristo vino a morir para abolir los mandamientos que Él mismo escribió con su propio dedo en tablas de piedra. Decir que Cristo vino a morir para abolir la ley y que ya la dispensación de la ley quedó en el pasado y que ahora hay una nueva dispensación de gracia, que eso también es mentira porque la gracia siempre ha existido la gracia y siempre ha existido la norma. Decir que Cristo vino a morir para abolir eso es negar hoy la existencia del pecado. Entonces ya nada es pecado, ya podemos hacer lo que queramos. Tenemos la libertad. Entonces, yo pregunto, ¿es eso correcto? ¿Podemos andar desnudos en la calle porque no hay ley? ¿Podemos estar conviviendo con diferentes personas y teniendo intimidad sexual porque no hay ley? Y uno dice, la conciencia le dice, no, es que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro ser hay una norma de conducta. Y de paso que los países tienen sus leyes. Imagínate tú un país sin ley. Imagínate nada más un país donde hagan lo que quieran. Aquí no hay ley. Por eso el apóstol Pablo lo deja en claro. Donde no hay ley, no se inculpa pecado. ¿Qué le interesa a Satanás? Que no haya norma de conducta, que no haya ley. Y entonces, ¿por qué los predicadores están anunciando eso en los púlpitos? Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo que nos está fallando. ¿Será que estamos leyendo mal los versículos? ¿Será que los estamos leyendo descontextualizados? ¿Será que no nos conviene decir que la ley de Dios sigue vigente? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Fíjate en algo interesante aquí. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, que después de Moisés la gente no se muere. Por supuesto que se muere, nos seguimos, estamos en siglo XXI y la gente se sigue muriendo. Siglo XXI después de Cristo. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés? Reinó la muerte. Reinar implica tener dominio. ¿Qué recibió Moisés? Moisés recibió la norma escrita, los 10 mandamientos, para que ya no reine más la muerte. Porque los mandamientos reflejan el carácter de Dios. Son el fundamento del gobierno universal de Dios. Y es la norma de conducta humana. Es evidente que todavía seguimos muriendo, pero podemos tener vida espiritual, teniendo esperanza en la promesa de la resurrección. Porque el Señor empieza a mostrar, siempre lo había mostrado, pero ahora lo deja escrito para que no se nos olvide, cuál debe ser la conducta de quienes dicen ser creyentes. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, Señor, nosotros te hemos obedecido, pero seguimos muriéndonos. Entonces Pablo dice que el cual Adán es figura del que había de venir. Cuando dice aquí es figura del que había de venir, está haciendo referencia al Mesías que vendría en la misma condición natural de Adán, o sea, vendría con cuerpo humano, con el mismo cuerpo de Adán, como un segundo Adán, a vencer en lugar de Adán, a pagar el precio en lugar de Adán, porque Adán murió. ¿Y tú crees que Adán está en el cielo el día de hoy? Por supuesto que no. Porque entonces más bien, en lugar de haber sido un castigo como consecuencia de pecado, fue un privilegio. Adán se murió y se fue para el cielo. Y nos dejó aquí, Adán en el cielo tranquilo, y nosotros aquí padeciendo pecado, o padeciendo consecuencia, y muriéndonos. Entonces aquí también se cae por completo las creencias de la inmortalidad del alma. Ay, qué bonito, Adán está en el cielo y nosotros aquí, mira Adán, mira el problema que nos dejaste. Pero Adán murió y está inconsciente esperando la resurrección, porque estoy seguro que de arrepentimiento tuvo bastante. Ahora el Mesías viene como un segundo Adán para pagar lo que Adán no podía pagar. Adán muere, pero muere con la esperanza de ser levantado.
Y Jesucristo muere y se levanta de la tumba. Entonces la muerte ya no reina. Y el Señor presenta su norma de vida a través de los mandamientos para que el ser humano se dé cuenta cuál es la normativa que debe regir su conducta. Versículo 15. Pero el don es el regalo, ¿no? La gracia. No fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. A causa de la conducta errada de un hombre, nos ha tocado que morir todos. O estamos condenados a muerte, porque los que estamos vivos, estamos condenados a muerte. Pero por el don de Dios, muchos tienen la oportunidad de vivir. Si aceptan el don de Dios. Y esa solución al problema de la humanidad tiene nombre. Y su nombre es Jesucristo. El don de Dios por gracia de un hombre, Jesucristo. El error de Adán lo paga Cristo. ¿Heredamos nosotros la desobediencia de Adán y la consecuencia del pecado? Pero por Cristo, a través de Cristo, heredamos la vida eterna y somos presentados justos delante del Padre. Eso es una buena noticia. O sea que Cristo se merece nuestra adoración. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, haber comido un fruto, o sea, desobedecer. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, con una sola falta, con un solo error de Adán, el mal se multiplicó en toda la humanidad. Toda la tierra se llenó de la contaminación. Entonces, como ahora el mal es mayor, Dios tiene que proveer una mayor solución, porque ya no es el problema de un solo hombre, es el problema de toda la humanidad. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. ¿Qué nos está diciendo Pablo con todos estos versículos que parecen repetitivos? Está confirmando que la solución al problema de la humanidad siempre ha sido el Mesías y lo seguirá siendo. Lo es, hasta que venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, en las nubes de los cielos con todos sus ángeles, y le ponga fin al pecado y a la muerte. Versículo número 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuevamente, a causa de Adán vino la consecuencia. A causa de Cristo vino la reconciliación. Y este tema de la reconciliación es muy interesante porque cuando Adán desobedece la norma que el Señor había establecido, Adán se siente avergonzado e intenta cubrir su vergüenza con hoja, dañando la misma naturaleza, rompiendo la naturaleza, destruyendo la creación de Dios. Porque empezó a taparse con hojas. O sea, destruir la naturaleza. Ya ahí hay consecuencias de pecado. Intenta cubrir su desnudez, pero se siente desnudo. Y cuando Dios lo llama, en lugar de Adán salir gozoso a encontrarse con su Creador, Adán se esconde. Entonces el pecado ha traído separación y Cristo, su obra, su muerte y su resurrección y su ascensión nos acercan al Padre. El pecado nos separa del Padre, pero la obra vicaria y misericordiosa de Cristo nos une de nuevo al Padre. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, por la vida perfecta de Cristo, todos los hombres reciben la justificación de vida. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, porque heredamos esa tendencia, así también por la obediencia de uno los muchos somos constituidos justos. Ahora hemos heredado por fe una nueva naturaleza. Una naturaleza que nos acerca cada vez más al ideal de Dios.
una naturaleza de santificación. Y aunque aquí la palabra santificación todavía no aparece, es claro que una vez siendo justificados y comenzando a obedecer, empezamos un proceso de santificación. Hay un comentario de este libro que se llama La redención en la carta a los romanos, que me pareció muy interesante y quiero compartirlo con ustedes. Dice acá: una de las discusiones interminables en Romanos 5 ha girado en torno al concepto del pecado original. ¿Somos pecadores porque nosotros pecamos o por causa del pecado inherente de Adán? ¿Somos pecadores porque pecamos o somos pecadores porque hemos heredado el pecado? Y según el autor, este no es el tema de discusión en la carta. Es evidente que hemos heredado pecado, es evidente que tenemos la tendencia a pecar y cometemos acciones pecaminosas. Pero la solución siempre ha sido poner nuestra mirada en las promesas del Señor, desde el mismo capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, donde el Señor aplastaría la cabeza de la serpiente a través de la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer es Cristo. O sea, el Padre le dice a Adán que la solución está en la simiente, que Cristo, el Mesías, vendría en forma humana. Y él presenta aquí en su análisis, presenta un cuadro comparativo de los versículos ya leídos. Por ejemplo, el versículo 12 y 15, según lo que se expresa en la carta de los Romanos, hablando de Adán, el pecado entró por Adán y por su pecado muchos murieron. Y en el caso de Cristo es por medio de Cristo vino la gracia sobreabundantemente. En el versículo número 6, en Adán se trajo la condenación, pero en Cristo se trajo la justificación. En el versículo 17, por la desobediencia de Adán reinó la muerte y por medio de la obra de Cristo hay reino de vida. En el versículo 18, por Adán vino la condenación a todos y por Cristo vino la justificación a todos. Y por último, el versículo que tenemos ahí en pantalla, el 19, dice: por su desobediencia, la de Adán, los muchos fueron hechos pecadores, pero por la obediencia de Cristo, los muchos somos hechos justos. ¿Somos justos? No, somos pecadores. Hemos nacido en pecado, pero hemos heredado a través de Cristo una nueva naturaleza, la naturaleza de la justicia y la naturaleza de la santificación que está en constante crecimiento. Entonces tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La que más alimentemos, esa es la que va a salir victoriosa, pero nosotros estamos inclinados al mal. Por eso el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y eso es una buena noticia, que no estamos solos, el Señor nos ayuda y Pablo lo dejó bien en claro desde el principio. Pasamos entonces al versículo 20 y leemos lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Esto es interesante también, porque léelo descontextualizado para ver cómo lo interpretas. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces la culpa del pecado es de Dios, porque Dios fue el que escribió la ley. Primero decíamos, donde no hay ley no hay pecado. Dios establece una norma desde el mismo Edén, el hombre la desobedece y esa desobediencia es pecado. Esa falta de confianza hacia Dios. Y Pablo nos dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Entonces Dios es el causante del pecado. No, leámoslo bien en el contexto. Léelo de nuevo y analízalo, reflexiónalo. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Donde no hay ley, no hay pecado. Eso no quiere decir que las cosas no se hayan estado haciendo mal. Solo que había ignorancia. Entonces, ahora que tú conoces cuál es la norma, sabes lo que estás haciendo mal. Y te lo pongo con un ejemplo coloquial. Hay gente en el pleno siglo XXI que vive en pareja. Te estoy poniendo un ejemplo coloquial. Hay gente que vive en pareja, un hombre y una mujer, ¿vale? Sienten atracción física, se gustan, decidieron vivir juntos
Y como tienen 2, 3, 4, 5 meses, un año juntos, empiezan a autodenominarse a sí mismos mi esposo y mi esposa. Pero nunca fueron a un tribunal y nunca firmaron un documento que los avalara como esposos con testigos y que su estado civil dentro de su documento de identidad cambiara de soltero a casado. Pero se dice que son esposos. Se celan cuando ven cosas extrañas, se fortalecen mutuamente cuando uno está débil y el otro le ayuda, se sostienen económicamente ambos, salen a pasear, comen juntos y hasta parece que están embarazados y van a tener hijos. Ahora, ¿eso los hace verdaderamente un matrimonio civil estable? Evidentemente no. Porque seguramente nadie los instruyó, nadie les dijo que tenían que casarse por el civil. O sea, estaban desorientados, simplemente se dejaron llevar por su inclinación natural. Quiero estar en compañía, tú me gustas, yo te gusto, vivamos juntos. Vives como un matrimonio, pero no son un matrimonio. Entonces, cuando van a legalizar algo, no pueden porque no tienen un documento que diga que están casados. Pero ahora los concubinatos son legales, pero igual es un documento que tienes que ir a firmar para decir que estás en un estado de pareja, que estás viviendo con alguien y que van a tener hijos. Lo mismo pasa con la ley de Dios. Las personas, en su mayoría, quizás no sepan cuáles son los mandamientos de Dios o no los conocen en detalle. Porque nadie se los dijo, nadie se los comunicó, nadie se los habló. Entonces, la ley siempre ha existido. O sea, habíamos llegado a la conclusión de que la ley existe desde el Edén. Pero cuando Dios la escribe con su propio dedo, las personas se enteran que han estado cometiendo pecado y no lo sabían. No lo sabían, pero lo estaban haciendo. Eran idólatras porque crearon un becerro de oro para adorarlo. Y cuando el mandamiento dice aquí, no harás imágenes ni las adorarás, ellos descubren que estaban haciendo mal. Descubren, pero el hecho de que lo hayan descubierto no quiere decir que no hayan estado haciendo mal las cosas. Entonces Dios permite que su ley quede escrita para que nos demos cuenta la abundancia de pecado que existe. No fue que Dios introdujo el pecado a través de la ley, fue que el hombre entendió que hay abundante pecado, pero no lo sabía. Mas cuando el pecado abundó, o sea, cuando el hombre se dio cuenta de su condición de abundancia de pecado, o sea, he fallado y ahora yo no lo sabía. No te preocupes, ya te enteraste. Ahora te voy a decir que una vez estando consciente de la abundancia de pecado que hay en ti, Dios te ha provisto de la abundancia de su gracia para que no vuelvas a vivir más en pecado. El Señor quiere reconciliarse contigo y a través de Cristo pagó el precio del pecado de la humanidad para que no sigas transgrediendo sus mandamientos. La ley se introdujo para que el ser humano tomara conciencia de la abundancia de pecado que había a su alrededor. Y una vez consciente de esa abundancia de pecado, el ser humano se entera que por medio de Cristo sobreabundó la gracia de Dios. O sea, Jesucristo es la solución al problema de la humanidad. Esto no es que entre más yo peque, más Dios me ama. Eso no es así. Dios te ama porque tienes valía, porque eres importante, porque fuiste creado de su imagen y semejanza y porque Dios tiene misericordia de que estás viviendo una vida desordenada y Dios no quiere que sigas viviendo de esa manera. Por eso no podemos echar a un lado la ley, los 10 mandamientos, hermanos. Yo no te estoy leyendo aquí el Pentateuco, ni te estoy leyendo el libro de los Reyes, ni te estoy leyendo los Salmos, te estoy leyendo en la carta a los Romanos capítulo 5. O sea que esto es una cuestión que también abarca el Nuevo Testamento. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién pagó el precio del pecado de la humanidad? Cristo. ¿Quién vivió a la altura de la exigencia de los mandamientos de Dios como ejemplo para que el ser humano siguiese? Cristo. ¿Quién hizo lo que el ser humano quizás jamás llegaría a hacer? Cristo, dar su vida por personas que estaban en abundancia de pecado. Y nosotros que nacimos después de la obra redentora de Cristo, hemos nacido con la oportunidad de ya no vivir en una condición pecaminosa, porque el Señor
nos ha revelado su voluntad, está escrita, y esta palabra escrita fortalece nuestra fe y nuestra esperanza, porque donde hay adversidades, la paciencia se desarrolla. Cuando hay paciencia desarrollada, las pruebas son oportunidades para poder conservar la esperanza. Y aunque estamos viviendo en una época muy difícil de la sociedad, aún para ti y para mí, están las oportunidades de recibir por fe la gracia y la justicia y la santificación que el Señor provee a través de Cristo y de su Espíritu Santo. Este capítulo número 5, hermanos, confirma absolutamente todo lo que hemos venido estudiando. ¿Y qué hemos venido estudiando? Que Cristo es la solución al problema de la humanidad, que Cristo nos reconcilia con el Padre, que Cristo nos presenta justos delante del trono de Dios, que podemos acercarnos con toda libertad a nuestro Dios Todopoderoso y que tenemos la oportunidad de obedecer por fe lo que el Señor escribió con su propio dedo en esos 10 mandamientos que reflejan amor y respeto a Dios y amor y respeto a nuestros semejantes. No podemos decir que Cristo vino a morir a abolir una ley que los mismos salmistas describieron como santa, como justa y como buena. Y aunque las obras no nos justifican, las obras son la manifestación de nuestro amor y de agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Es por eso que mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.